Hola chicos, nos habíamos quedado en esta parte del tema. Bien, bueno, habíamos revisado un poco acerca de esta diapositiva. Recordemos nosotros que lo que desplace a la curva hacia la derecha, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, la hemoglobina va a soltar al oxígeno, ¿no ve? La hemoglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno y el oxígeno va a ser liberado para los tejidos. Entonces, cualquier cosa que desplace la curva hacia la derecha va a disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Habíamos visto en la clase de la mañana que el efecto Bohr es el efecto que ocurre cuando nosotros tenemos mayor acidez, ¿no ve? Cuando hay más acidez, hay más hidrógenos, ¿listo? Hay menos pH y hay más hidrógenos en la acidez. Y de esa manera se va a liberar más el oxígeno de la hemoglobina, ¿bien? Va a disociarse más rápidamente el oxígeno de la hemoglobina. Ahora, pasa algo parecido con la PCO2, ¿bien? Cuando nosotros tenemos un nivel elevado de dióxido de carbono, una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de dióxido de carbono muy elevada, ¿no ve? Este dióxido de carbono, fíjense, se va a unir ¿con quién? Con el agua a través de la enzima anhidrasa carbónica, ¿bien? Y va a convertirse en ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a dividir en dos, ¿no ve? Se va a desdoblar en dos iones, que es el ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Ahora, este ion hidrógeno que está quedando, o sea, cuanto más dióxido de carbono yo tenga en el cuerpo, a través de esta reacción, más hidrógeno voy a tener, es decir, mi pH va a ser más ácido. O sea, el pH va a disminuir, ¿no ves? Se va a volver más ácido. Cuanto más dióxido de carbono, mi pH se va a volver más ácido. Entonces, cuando el pH se vuelve más ácido, perdemos afinidad a través del efecto Bohr, ¿no ve? A través del efecto Bohr, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y suelta la molécula de oxígeno, ¿bien? Bien. Entonces, a mayor concentración de dióxido de carbono, mayor es la pérdida de oxígeno, más se separa la hemoglobina del oxígeno. Es decir, que pierde afinidad por el oxígeno, ¿cierto? Bien. Ahora, otro, otra, otra característica interesante de la hemoglobina es que la hemoglobina se va a disociar de su oxígeno también de acuerdo a la temperatura, ¿bien? Cuanto más se eleve la temperatura, cuanto más calor exista, más se eleva la temperatura, más a la derecha se va a desplazar la curva. Es decir, la hemoglobina se va a disociar del oxígeno y se va a liberar el oxígeno a nivel de los tejidos, ¿cierto? Cuando hay más temperatura. Ahora, gracias a qué efectos nosotros podríamos tener más temperatura. Podríamos tener calor, o sea, más temperatura, como producto de reacciones metabólicas celulares, ¿no? Cuando las células están realizando metabolismo, generan calor y este calor hace que la hemoglobina se disocie del oxígeno, ¿bien? Provocando que el oxígeno se pueda liberar y pueda ser utilizado por las células, ¿no? Bien, ahora, el bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato se forma de manera normal en los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos realizan glucólisis, que es una manera en que ellos van a producir ATP, ¿no ve? Cuando los glóbulos rojos producen glucólisis para generar el ATP, van a formar el 2.3 bifosfoglicerato como producto. ¿Y qué va a ser este 2.3 bifosfoglicerato? El 2.3 bifosfoglicerato se encuentra aquí junto con los grupos amino de las cadenas beta de la hemoglobina. Recordemos que tenemos cadenas alfa arriba y abajito están las cadenas beta. Entonces, en algunos grupos amino de las cadenas beta se une el bifosfoglicerato. ¿Y qué hace este 2.3 bifosfoglicerato en la hemoglobina? Fíjense, desplaza la curva hacia la derecha. Cuanto más bifosfoglicerato hay, más va a desplazar la curva hacia la derecha. Es decir, la hemoglobina va a perder afinidad, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y libera su oxígeno para que este oxígeno vaya a los tejidos corporales, ¿bien? Ahora, hay hormonas, por ejemplo la tiroxina, la hormona del crecimiento, la adrenalina, la noradrenalina y la testosterona, también la altitud, estimulan la formación del bifosfoglicerato, ¿bien? Estas hormonas estimulan la formación de bifosfoglicerato, por lo tanto van a estimular la liberación de oxígeno por la hemoglobina, ¿no ven? Bien. Hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal o hemoglobina F es un tipo de hemoglobina especial que solo está en el feto. Fíjense, nosotros tenemos varios tipos de hemoglobina, ¿bien? El libro nos menciona dos tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, que se conoce como hemoglobina del adulto, y la otra hemoglobina que es la hemoglobina F, conocida también como hemoglobina fetal, ¿bien?
La hemoglobina A o hemoglobina del adulto es la hemoglobina que tenemos todos nosotros, ¿bien? Esa hemoglobina típica que tiene sus 2 cadenitas alfa, sus 2 cadenas beta y sus 4 moléculas de hemoglobina, ¿no ve? Sus 4 moléculas de grupo hemo, perdón. Esa es una hemoglobina normal. Ahora, la hemoglobina F o hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿bien? La hemoglobina F o fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Puede transportar hasta un 30% más de oxígeno la hemoglobina fetal, miren. Entonces, fíjense la hemoglobina fetal, aquí está, la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno, es decir, que se va a disociar más lentamente del oxígeno. Va a ser más difícil, como es más afín al oxígeno, que la hemoglobina fetal suelte el oxígeno, ¿bien? Bien, ¿para qué le va a servir la hemoglobina fetal al bebé? El bebé requiere hemoglobina fetal, ya que él recibe su oxígeno a través de la placenta, ¿verdad? Recibe el oxígeno a través de la placenta. Entonces recibe una cierta cantidad de oxígeno a través de la placenta. Y esa cantidad de oxígeno que viene de la placenta se une a la hemoglobina fetal, ya que esta es muy afín al oxígeno. Y de esta manera se previene que el bebé tenga hipoxia, ¿no? De que el bebé sufra de hipoxia, que es disminución del oxígeno tisular en el bebé. Bien, bien. Ahora, eso era con respecto al transporte de oxígeno. Vimos que el transporte de oxígeno principalmente, ahora vamos a retroceder un poquitito, ¿ve? El transporte de oxígeno, ¿cómo se transportaba el oxígeno? 98% como hemoglobina, ¿no ve? Ya habíamos visto hace rato los factores que disocian el oxígeno de la hemoglobina, ¿no ve? Y el 1.5% del oxígeno era disuelto en el plasma, y este oxígeno se podía utilizar por los tejidos libremente. En cambio, el oxígeno que está unido a la hemoglobina debe ser disociado de la hemoglobina para poder ser utilizado, ¿bien? Ya habíamos visto los factores que mueven la curva hacia la derecha, ¿no ve? Que disocian, que hacen que el oxígeno pierda afinidad por la hemoglobina y el oxígeno pueda difundir a los tejidos. Ahora nos toca ver el dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono, miren, 7% se encuentra disuelto en el plasma, o sea, más cantidad que el oxígeno, ¿no ve? Que es 1.5. 23% del dióxido de carbono se encuentra unido a la hemoglobina, el 23%. Y la mayor parte del dióxido de carbono, que es el 70%, se encuentra transportado por iones de bicarbonato, ¿bien? Entonces, la mayor parte del oxígeno es por la hemoglobina y forma un compuesto llamado oxihemoglobina, ¿no ve? Oxihemoglobina. Eso es en el oxígeno. Ahora, el 23% del dióxido de carbono es transportado como este compuesto, ¿no ve? Como dióxido de carbono unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llama este compuesto? Si este se llama oxihemoglobina, naturalmente uno puede pensar que este se llama desoxihemoglobina, ¿verdad? Pero no es cierto, no se llama desoxihemoglobina, ¿bien? Desoxihemoglobina es un compuesto que vamos a ver después, que es un compuesto tóxico. No se llama desoxihemoglobina, se llama carbaaminohemoglobina. Carbaaminohemoglobina, porque desoxihemoglobina es hemoglobina unida al monóxido de carbono, que es otra molécula. Esta molécula es dióxido. Entonces, cuando la hemoglobina se une al dióxido de carbono, se forma la carbaaminohemoglobina. Por si acaso, no es desoxihemoglobina, es carbaaminohemoglobina. ¿Bien? Y la mayor parte del dióxido de carbono es transportado como bicarbonato, el 70% como bicarbonato. ¿Bien? Ahora sí, retornando a nuestra diapositiva, vemos. Recordemos que el dióxido de carbono es más soluble, ¿no ve? Es mucho más soluble que el oxígeno, ¿bien? Es más soluble que el oxígeno. Y es transportado, miren, 70% como ion bicarbonato. Aquí les puse un bicarbonato. La mayor parte como iones bicarbonato. 23% unido a la hemoglobina, formando compuestos, ¿no ve? De dióxido de carbono unidos a la hemoglobina, conocidos como carbaaminohemoglobina, ¿bien? Y un 7% disuelto en el plasma. Así se transporta el dióxido de carbono. Bien, recordemos que la cantidad de dióxido de carbono difiere si es que es sangre oxigenada o sangre desoxigenada. Si nosotros vemos que es sangre oxigenada, la cantidad de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. ¿Bien? La presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Y si es que es sangre oxigenada, la presión de dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de carbono, es solo de 40, ¿no? Si es oxigenada. Si es desoxigenada, es de 45. ¿Bien? Ahora, recordemos entonces, 70% del dióxido de carbono es transportado a través de estos iones de bicarbonato. ¿Y cómo? ¿Cómo se transporta a través de los iones de bicarbonato? Bien, vemos nosotros que el bicarbonato, miren, este es un esquema, este es un glóbulo rojo o eritrocito, miren, ¿cómo se forma el bicarbonato? El bicarbonato se está formando
a partir del desdoblamiento del ácido carbónico. Este es el ácido carbónico, ¿no ve? Recuerden que el ácido carbónico se va a desdoblar en dos, ¿no ve? Se desdobla en un bicarbonato y en un ion hidrógeno. Bien, en eso se desdobla el ácido carbónico. ¿Y quién forma el ácido carbónico? El ácido carbónico es formado por la enzima anidrasa carbónica a partir del dióxido de carbono y el agua, ¿no ve? Entonces el dióxido de carbono más el agua, a través de la anidrasa carbónica, forman el, el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disgregar en dos, en un bicarbonato y en un hidrógeno. Bien, en un bicarbonato y en un hidrógeno. Ahora, este hidrógeno, este hidrógeno va a salir por difusión, va a salir el hidrógeno. Bien, el hidrógeno va a salir. ¿De qué manera va a salir el hidrógeno? El hidrógeno se va a unir a la hemoglobina. ¿Bien? El hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y va a salir. Ahora, ¿qué le va a pasar al bicarbonato? Miren, ¿qué le va a pasar al bicarbonato? Recordemos que el dióxido de carbono es transportado un 70% como iones bicarbonato. Bien, miren aquí, el dióxido de carbono que está viniendo a partir de las células de los tejidos, ¿no ve? Las células de los tejidos liberan su dióxido de carbono. Esto es la respiración interna. Las células de los tejidos liberan dióxido de carbono y este dióxido de carbono reacciona con el agua y a través de la anidrasa carbónica se forma ácido carbónico y este ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y en hidrógeno. Bien, entonces básicamente este dióxido de carbono se ha convertido en un bicarbonato, ¿listo? Y este bicarbonato va a difundir hacia afuera del glóbulo rojo, hacia el líquido intersticial, ¿bien? Va a difundir el bicarbonato. Ahora, como el bicarbonato es un ion con carga negativa, ¿no ve? Estamos sacando una carga negativa. Ahora, para equiparar esto de que sacamos una carga negativa, tenemos que meter una carga negativa también, ¿bien? Entonces metemos un cloro. Esto se llama desviación del cloruro o desplazamiento del cloro, ¿bien? Para mantener el equilibrio entre el plasma y los glóbulos rojos. Mantiene el equilibrio eléctrico. ¿Gracias a qué? Gracias a esta reacción de la anidrasa carbónica, hemos convertido el dióxido de carbono en bicarbonato, ¿no ve? Que es la principal manera de transportar el bicarbonato, el dióxido de carbono. Bien, entonces este dióxido de carbono que fue transformado en bicarbonato por la anidrasa carbónica, ese bicarbonato va a difundir y va a salir al líquido intersticial, el bicarbonato. Y como el bicarbonato es negativo, tiene que entrar otra carga negativa para equiparar estas cargas, ¿no ve? Si está saliendo un negativo, tiene que entrar otro negativo. Esto se llama desplazamiento del cloro y permite el transporte de dióxido de carbono. Entonces, este bicarbonato que sale al líquido intersticial ayuda a amortiguar el pH, ¿listo? ¿Qué es la amortiguación? Amortiguar es convertir un ácido o base fuerte en un ácido o base débil, ¿bien? Y los iones bicarbonato tienen esa función de ser amortiguadores, ¿bien? Bien, entonces ya hemos visto, el 70% del dióxido de carbono es transportado por estos iones bicarbonato a partir de esta reacción que tiene la anhidrasa carbónica, ¿bien? Y ahora, el restante de dióxido de carbono es transportado como hemoglobina unida al dióxido de carbono, o sea, como carbaamino hemoglobina. ¿Ven? Ese 23% es transportado como carbaamino hemoglobina. Vamos a borrarlo. Miren. ¿Ven? Hasta aquí habíamos visto el transporte de dióxido de carbono a través del ion bicarbonato. A través del ion bicarbonato. Ahora vamos a ver cómo la hemoglobina también puede transportar dióxido de carbono, ¿bien? Formando compuestos de carbaminohemoglobina. Miren, este dióxido de carbono que fue producido por las células, ¿no ve? Que fue producido como reacción de desecho de las células, este dióxido de carbono va a difundir también, miren, y se va a unir aquí a la hemoglobina. El dióxido de carbono se une a la hemoglobina y forma carbaminohemoglobina, ¿bien? Forma carbaminohemoglobina. Y esta carbaminohemoglobina es la hemoglobina que transporta el dióxido de carbono en un 23% en el glóbulo rojo. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando la hemoglobina, aquí está, cuando la hemoglobina se disocia del oxígeno, o sea, se separa del oxígeno, se conoce como hemoglobina reducida. Bien, cuando la hemoglobina se separa del oxígeno, perdón, se conoce como desoxihemoglobina o hemoglobina reducida porque ha perdido una molécula, ¿bien? Hemoglobina reducida. Y esta hemoglobina reducida, que ya no está unida al oxígeno, ahora va a tener una mayor afinidad por el dióxido de carbono.
Bien, va a tener una mayor afinidad por el dióxido de carbono y va a formar otro compuesto que es carbaaminohemoglobina. Bien, bien. Esto facilita la carga de dióxido de carbono en los tejidos y su descarga en los pulmones. Bien, esto se conoce como efecto Haldane y este efecto Haldane ayuda a transportar el dióxido de carbono. Ayuda a transportar el dióxido de carbono. Bien. Ahora, vamos a hablar del centro de control respiratorio que tenemos. Nosotros tenemos un centro respiratorio que está a nivel del bulbo raquídeo. Se conoce como centro respiratorio bulbar. Fíjense, esto es el mesencéfalo, ¿no ve? Aquí está el mesencéfalo. Esto es el puente o protuberancia y aquí está el bulbo. Bien, aquí está el bulbo raquídeo. Ahora, en el bulbo tenemos el centro respiratorio bulbar. Aquí está en el bulbo. Y este centro respiratorio bulbar va a constar de dos grupos, un grupo dorsal y un grupo ventral. El grupo dorsal es este es el grupo dorsal. Y este es el grupo ventral del bulbo. Bien, el grupo dorsal y el grupo ventral. Se dice que el grupo dorsal son neuronas inspiratorias que van a estimular a músculos inspiratorios. Recordemos que la inspiración es un proceso activo, ¿verdad? Es un proceso activo que requiere la contracción de dos músculos. Requiere la contracción del diafragma y de los intercostales externos, ¿no ve? En la inspiración generalmente requiere la contracción del diafragma y de los intercostales externos para poder inspirar, ¿bien? Por eso es un proceso activo. La inspiración, aunque sea una inspiración en reposo, ¿no ve? En reposo requiere esa contracción de esos músculos, una inspiración durante el reposo, ¿listo? Ahora, entonces el grupo dorsal siempre está estimulando constantemente a estos músculos, tanto al diafragma como a los intercostales externos, que son los músculos inspiratorios. Ahora, el grupo ventral, que es este grupo del grupo respiratorio, es esta parte anterior, el grupo ventral, es la parte expiratoria. Recordemos que la expiración es un proceso pasivo. Entonces, no requiere de la contracción de músculos, ¿listo? No requerimos de la contracción muscular en la expiración. Simplemente la expiración se da por el retroceso elástico de los pulmones, ¿listo? Y el retroceso elástico del diafragma. Entonces, retrocede todo y expiramos, botamos el aire. Entonces, el grupo ventral normalmente en una respiración no forzada no debería ser activo, ¿no ve? Tiene que estar normal, inactivo. Cuando nosotros respiramos de manera normal, no requerimos músculos, entonces tiene que estar inactivo durante una respiración normal. Bien, ahora, se nos ha explicado en el libro que existen unas neuronas conocidas como complejo Prebotzinger. Este complejo Prebotzinger son algunas neuronas que funcionan como marcapaso y están en el complejo, en el grupo ventral. Esas neuronas funcionan como un marcapaso. Así como funciona el nódulo sinusal, así funciona este complejo de Prebotzinger. Bien, esas neuronas del complejo Prebotzinger que funcionan como marcapaso están en el grupo ventral, pero activan al grupo dorsal para que iniciemos la inspiración, ¿no ve? Para iniciar la inspiración a través de la contracción del músculo diafragma y los intercostales externos. Bien, bien. Esos eran los grupos respiratorios que estaban en el bulbo raquídeo. Por eso son centros respiratorios bulbares. Ahora, tenemos otro centro respiratorio que está en el puente, ¿bien? Que está en el puente o la protuberancia. Este centro respiratorio que está en el puente o la protuberancia, miren, ahora se dice que es uno solo. Antes se decían que eran dos. Miren, ahora dicen que es uno solo. Y este centro respiratorio de la protuberancia se llama área neumática. Bien, ese es el área neumática de la protuberancia, el área neumática. Ahora, las neuronas del área neumática se activan durante la inspiración y durante la expiración y transmiten impulsos al grupo dorsal. Transmiten impulsos a este grupo que es el grupo dorsal. ¿Y para qué van a servir el centro respiratorio, esta área neumática que está en el puente? Esta área neumática del puente modifica el ritmo respiratorio, ¿bien? Es decir, si nosotros, por ejemplo, si yo tengo emociones, ¿no ves? Si yo tengo emociones fuertes, mi frecuencia respiratoria va a aumentar. Yo voy a respirar más rápido, ¿no ve? La frecuencia respiratoria aumenta. Normalmente la frecuencia respiratoria que nos dice el libro es de 12 respiraciones por segundo, por minuto, ¿no ve? Entonces, cuando yo tengo una emoción fuerte, por ejemplo, o cuando yo voy a realizar ejercicio, ¿no? Cuando yo estoy comenzando a realizar el ejercicio, la frecuencia respiratoria debe aumentar. Y esto es gracias a que quien modifica la frecuencia respiratoria que está mandando el grupo dorsal. ¿Quién modifica la frecuencia respiratoria que manda el grupo dorsal?
los núcleos, el área neumática de la protuberancia. Esta es la que va a enviar señales al grupo dorsal para que se modifiquen esos patrones respiratorios y aumentemos la frecuencia respiratoria frente a ciertos estímulos como el ejercicio, ciertas emociones, ¿no ve? Como el sueño también. Cuando nosotros dormimos, nuestra frecuencia respiratoria disminuye. En el ejercicio, la frecuencia respiratoria aumenta. Y durante el habla, nosotros no respiramos a la hora de hablar, respiramos en las pausas que tenemos durante el habla, ¿no ven? Entonces, estas modificaciones del ritmo respiratorio son dados por esta área que está en el puente, conocido como área neumática, ¿bien? Bien. Ahora, aquí hay un esquema de cómo es que estas áreas funcionan. Recordemos el área inspiratoria. ¿Dónde está el área inspiratoria? El área inspiratoria se encuentra en el grupo dorsal, del bulbo raquídeo, ¿no ven? Las neuronas del grupo dorsal del bulbo raquídeo se conocen como área inspiratoria. Y este grupo dorsal del bulbo raquídeo va a activarse, miren, se activa solo durante 2 segundos. Y va a hacer que se contraiga el diafragma y los intercostales externos para que nosotros inspiremos de manera normal. Se activa. Y para que nosotros expiremos, se tiene que inactivar esta área que nos hace inspirar, ¿no ve? Esta área del grupo dorsal se tiene que inactivar. ¿Y cuánto tiempo se inactiva? Durante 3 segundos. Se inactiva por 3 segundos. En estos 3 segundos, donde esta área se inactiva, simplemente se va a relajar el diafragma y los intercostales externos, ¿bien? Se van a relajar estos dos músculos que fueron contraídos antes. Y después va a existir una retracción elástica de los pulmones. Simplemente por retracción, el pulmón se cierra y va a ocurrir la expiración normal, ¿bien? La expiración normal. Entonces, en una respiración normal, es decir, cuando está entrando el volumen corriente, ¿no ve? 500 ml está ingresando y egresando del cuerpo, estamos inspirando y expirando sin forzar nada. El área inspiratoria, que es el grupo dorsal del bulbo raquídeo, ¿no ve? El grupo dorsal, se va a activar por 2 segundos mientras inspiramos. Y se va a inactivar durante 3 segundos, que dura la expiración. Entonces la inspiración es más corta y la expiración es más lenta, ¿bien? Tarda más la expiración. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros requerimos no solamente el volumen corriente? O sea, no solamente requerimos estos 500 ml del volumen corriente, ¿no ve? ¿Qué pasa cuando nosotros inspiramos y expiramos más que el volumen corriente? O sea, usamos nuestros volúmenes de reserva inspiratorios y expiratorios, ¿no ve? Respiramos más, así. Respiramos forzadamente, como al hacer ejercicio, ¿no ve? Entonces, ¿qué ocurre en la respiración forzada? El área inspiratoria se activa y se contraen los mismos músculos. El diafragma, se contraen los intercostales externos y además se contraen músculos accesorios de la respiración. ¿Qué músculos son accesorios para inspirar? Cuando yo quiero inspirar más fuerte, no voy a inspirar forzadamente, requiero contraer al esternocleidomastoideo, a los escalenos también, ¿listo? Esternocleidomastoideo y escalenos participan en la inspiración forzada porque ellos elevan las costillas y el esternón. Entonces, al elevar las costillas y el esternón, aumentan el tamaño de la caja torácica e ingresa más aire, ¿no ve? Ingresa más aire. Entonces, esto es la inspiración forzada. Bien, ya. Esto ocurre durante la inspiración forzada. Ahora, para que exista expiración forzada, tiene que haber una contracción de los músculos. ¿Por qué? Porque para que exista expiración normal, no tiene que haber contracción de nada. Simplemente se relaja todo. Por eso es un proceso pasivo. Pero cuando yo quiero expirar de manera forzada, soplar de manera forzada, tengo que contraer algunos músculos. Por ejemplo, yo para soplar, para expirar, debo contraer a mis músculos abdominales, ¿no ve? Yo contraigo a mis recto abdominal, contraigo a mis oblicuo interno y externo, y se va a apretar mi abdomen y yo voy a expirar de manera forzada, ¿bien? Y también contraigo a los intercostales internos, y yo expiro de manera forzada. ¿Y quién estimula la contracción de estos músculos para la expiración forzada? El área expiratoria, que se encuentra en el grupo ventral del bulbo raquídeo, ¿no ves? Ese es el grupo ventral, el área expiratoria. Y el área inspiratoria es del grupo dorsal, ¿bien? Muy bien. Ahora, nosotros podemos modificar los patrones respiratorios conscientemente. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral está involucrada con la respiración, ¿bien? Cuando nosotros pensamos en respirar, ¿no ve? Cuando nosotros, digamos, yo pienso en parar mi respiración, ese pensamiento tiene que llegar a la corteza. Y cuando algo llega a la corteza, se hace consciente. ¿No ve? Se hace consciente cuando eso llega a la corteza. ¿Bien? Y yo puedo controlar
¿Por qué? Porque se encuentra en la corteza, ¿no ve? La corteza es tanto consciente, la corteza nos da estímulos conscientes y desde aquí también podemos emitir funciones voluntarias desde la corteza cerebral. Desde la corteza cerebral emitimos funciones voluntarias. Entonces, porque la respiración tiene un control de la corteza cerebral, ¿no ve? De la corteza cerebral, yo puedo parar mi respiración voluntariamente. Miren, se puede interrumpir la respiración voluntariamente por este control consciente cortical que yo tengo, ¿no? A nivel de la corteza cerebral. Pero nos mencionan igual que un niño, aunque pare su respiración, no se va a poder suicidar. ¿Por qué? Porque aunque pare su respiración porque está molesto, en algún momento se va a desmayar y cuando se desmaye su frecuencia respiratoria se va a reanudar. Entonces no va a poder morir, aunque intente, no se va a poder suicidar porque él contenga su respiración voluntariamente. Bien. También el sistema límbico y el hipotálamo tienen conexiones con el centro respiratorio. Bien. Recordemos, ese es el sistema límbico que está aquí en el lóbulo límbico del encéfalo, ¿no ve? Ese es el lóbulo límbico con el giro del hipocampo y el giro del parahipocampo y el giro del cíngulo. Bien. Ese es el lóbulo límbico. Recordemos que el lóbulo límbico es parte del sistema límbico y el sistema límbico es el cerebro emocional. Entonces, cuando yo tengo emociones, ¿puedo modificar mi frecuencia respiratoria? Claro que sí, ¿no ve? También el hipotálamo forma parte del sistema límbico. Entonces, las emociones pueden modificar los patrones respiratorios. Yo puedo emocionarme y respirar más rápido, ¿no ve? O puedo, incluso si me asusto, puedo parar mi respiración. ¿Bien? Bien. Ahora, la respiración también está controlada por quimiorreceptores. Recordemos qué son los quimiorreceptores. Tenemos quimios y barorreceptores, ¿bien? Los quimiorreceptores son receptores que detectan cambios químicos en la sangre. Esos son quimiorreceptores. Detectan cambios químicos en la sangre. Cambios químicos como de qué tipo. Son sensibles a cambios químicos como la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, como cambios químicos en el hidrógeno y cambios químicos en el dióxido de carbono, en la presión parcial de dióxido de carbono. Bien, cuando yo tengo una presión, miren, una presión parcial de dióxido de carbono en las arterias mayor a 40, esto se llama hipercapnia, porque normalmente la presión de dióxido de carbono en las arterias es de 40, pero cuando es más de 40 tenemos mucho dióxido de carbono. Esto es hipercapnia, ¿bien? Esto es hipercapnia. Cuando yo tengo una presión de oxígeno en las arterias que es menor a 40, bien, ¿cuál es la presión de oxígeno en las arterias? Puede ser de 100, ¿no ve? Puede ser 100, la presión de oxígeno en las arterias es de 100. Pues cuando la presión está muy bajita, la presión arterial, aquí me confundí, la presión de dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono en las arterias está muy baja, ¿Cuánto es la presión de dióxido de carbono en las arterias? La presión es de 40, ¿no ve? Cuando la presión está muy baja se llama hipocapnia, ¿bien? Cuando está menos de 40 es hipocapnia. Ahora, esta sí es la de oxígeno. Cuando la presión arterial de oxígeno está menos de 100, se llama hipoxia, ¿no ve? Cuando está menor a 100, es hipoxia. Y cuando la presión de oxígeno es menor a 50, se llama anoxia. Ahora, todos estos cambios que estamos viendo, van a ser detectados, son cambios químicos en la sangre. Claro, son cambios químicos en la sangre. Entonces van a ser detectados ¿por quiénes? Por los quimiorreceptores, ¿bien? Por los quimiorreceptores. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una presión de oxígeno, una presión parcial de oxígeno en las arterias, que es de 80? De 80. Es una presión de oxígeno baja, porque normalmente en las arterias tengo que tener 100 de presión de oxígeno, en las arterias, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una presión de dióxido de carbono? Miren, una presión de dióxido de carbono en las arterias que es de 50. Está muy alta, porque la presión de dióxido de carbono en las arterias es de 40 normalmente, ¿bien? Entonces, si es de 50, está muy alta. Entonces, cuando está muy alta la presión de dióxido de carbono se llama hipercapnia, y cuando está muy bajo el oxígeno se llama hipoxia. Cuando el oxígeno está debajo de 50 se llama anoxia, ¿bien? Entonces ya tenemos varios datos. Entonces cualquiera de estos cambios químicos, ya sean mucho oxígeno, muy poco oxígeno, mucho dióxido de carbono o muy poco dióxido de carbono, son detectados por los quimiorreceptores periféricos, ¿bien? Los quimiorreceptores periféricos son receptores sensibles a cambios químicos en la sangre que se encuentran en dos sitios. Se van a encontrar aquí en el cuerpo carotidio y aquí en el cuerpo aórtico, ¿bien? ¿Dónde está el cuerpo carotidio? El cuerpo carotidio está aquí, justo en la bifurcación de la arteria carótida común, en carótida interna y en carótida externa, ¿bien? Ahí está el cuerpo carotidio, donde están estos quimiorreceptores, ¿bien? El cuerpo carotidio.
Ahora, otro quimiorreceptor es el cuerpo aórtico. En la aorta también hay este quimiorreceptor. Bien. Ahora, cada uno de estos quimiorreceptores van a llevar sus aferencias por unos nervios. El cuerpo carotidio lleva aferencias a través del nervio glosofaringio y el cuerpo aórtico lleva aferencias a través del nervio vago. Bien. Entonces, el nervio glosofaringio envía aferencias ¿a dónde? Al centro respiratorio. Y el nervio vago también envía aferencias al centro respiratorio. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner algunos ejemplos para poder entender mejor. Vamos a borrar. Ya. Ahí no. Esto por si acaso es PCO2, es la presión arterial de dióxido de carbono. Aquí yo no le puse la C. Bien, la presión arterial de dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono en las arterias. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo una hipercapnia? Vamos a poner el ejemplo de una hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Demasiado dióxido de carbono. Hipercapnia. Bien, mucho dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto es el dióxido de carbono en las arterias? Es de 40. Cuando hay más de 40 en las arterias es hipercapnia. Entonces, esta hipercapnia es un cambio químico y va a ser detectado por los cuerpos carotidios y los cuerpos aórticos. Y cada uno va a llevar esta aferencia por sus respectivos nervios, ¿no ve? Va a llevar por el nervio glosofaringio el cuerpo aórtico, el cuerpo carotidio, perdón, y el cuerpo aórtico va a llevar su aferencia por el nervio vago, ¿bien? Entonces estamos llevando la información de que estamos con hipercapnia, de que estamos con mucho dióxido de carbono. Y lo vamos a llevar al centro respiratorio, ¿bien? Al centro respiratorio. Cuando nosotros tenemos hipercapnia, tenemos exceso de ¿qué? De dióxido de carbono. Recordemos, cuando yo tengo exceso de dióxido de carbono, básicamente ¿de qué tengo exceso? Vamos a dibujar aquí. Cuando yo tengo mucho dióxido de carbono en la sangre, el dióxido se junta con el agua, ¿no ve? Y a través de la enzima anhidrasa carbónica formamos ácido carbónico. Y el ácido carbónico se divide en dos, en hidrógeno y en un bicarbonato. Bien, y en un bicarbonato. Aquí está HCO3 menos. Bien, entonces cuando yo tengo mucho dióxido de carbono, ¿qué tengo mucho? Tengo mucho hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con mi pH? Mi pH va a disminuir, ¿no ve? Entonces, imagínense, cuando yo tengo aumento de dióxido de carbono, voy a tener acidez, ¿bien? Acidez. Y estos son cambios químicos en la sangre, ¿no? Tanto la hipercapnia, que es aumento de dióxido de carbono, como la acidez son cambios químicos en la sangre que son detectados por estos nervios, ¿no? Por el nervio glosofaringio a través del cuerpo aórtico y por el nervio vago a través del cuerpo aórtico, ¿no ve? Son detectados estos cambios químicos y los llevan a los centros respiratorios. Cuando yo tengo esta acidez, porque tengo mucho dióxido de carbono, ¿qué va a hacer el centro respiratorio? Se va a estimular el área dorsal. Se va a estimular el área dorsal del bulbo raquídeo. Bien, ¿y qué va a hacer esa área dorsal del bulbo raquídeo? Va a hacer inspiración. Bien, va a hacer inspiración. Bien, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Va a estimularse con más velocidad. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer aumentar la frecuencia respiratoria? Para que nosotros vayamos botando más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, yo aumento mi frecuencia respiratoria, voy soplando, voy sacando más dióxido de carbono y de esa manera revierto lo que ha pasado, ¿no? Porque el estímulo inicial era que había mucho dióxido de carbono. Entonces, cuando yo aumento mi frecuencia respiratoria, mi dióxido de carbono va a disminuir y voy a retornar a la homeostasis corporal, ¿no ve? Así funcionan estos quimiorreceptores, ¿bien? Así funcionan los quimiorreceptores. Bien. Vamos a borrar. Bien, ahora también la respiración puede estimularse por los propioceptores. Recordemos que los propioceptores son receptores que se encuentran tanto en los músculos como en las articulaciones, como en los tendones, ¿no ve? El propioceptor del músculo se llama uso muscular, el propioceptor de las articulaciones se llama receptor sinestésico y el propioceptor de los tendones se llama órgano de Golgi, ¿no ve? Entonces son los tres propioceptores que se encuentran dentro de los músculos, articulaciones y tendones. Cuando yo voy a correr, me voy a movilizar. Entonces, estos propioceptores se van a estimular, ¿no ve? Porque van a detectar el movimiento. Y cuando yo me muevo, se va a aumentar mi frecuencia respiratoria, ¿verdad?
porque yo estoy corriendo, se va a aumentar mi frecuencia respiratoria. No solamente la frecuencia respiratoria, se va a aumentar la frecuencia respiratoria, no solamente la frecuencia, también la profundidad de cada respiración. Entonces, aumento mi frecuencia más veces y también aumento la profundidad de cada respiración, bien, estimulado por estos propios receptores. El principal estímulo para estos cambios es el esfuerzo respiratorio de la información proveniente de los propios receptores, bien. Bien, ahora hablamos de un reflejo conocido como reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer se conoce también como reflejo de distensión, de estiramiento o reflejo de insuflación. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando el bebé va a nacer, ¿no? Cuando el bebé nace, apenas nace, ¿qué es lo primero que hace? Respira. Y para respirar, lo primero que hace es una inspiración profunda, ¿bien? Lo primero que hace es inspirar profundamente cuando nace. Una vez inspira profundamente, va a activar a receptores del estiramiento, porque se están expandiendo por primera vez sus pulmones, ¿no ve? Se estiran sus pulmones y se activan esos receptores del estiramiento, ¿bien? Que son varoreceptores. Y esos receptores del estiramiento, varoreceptores, van a enviar aferencias a través del nervio vago, bien, a través del nervio vago. ¿Y qué van a hacer? Van a inhibir el grupo dorsal, Recordemos, el grupo dorsal es el grupo inspiratorio. Entonces, si se inhibe el grupo dorsal, ya no voy a inspirar, voy a expirar, ¿bien? Voy a expirar. Ese reflejo de Hering-Breuer es un reflejo protector. ¿Por qué? Porque cuando se ha distendido mi pulmón, ¿no ve? Mi pulmón se distendió porque yo respiré por primera vez. ¿Qué va a hacer el reflejo de Hering-Breuer? Va a hacer que yo expire, ¿no ve? O sea, se expandió mi pulmón y yo no voy a inspirar más todavía para que mi pulmón reviente de oxígeno, ¿no ve? Mi pulmón va a hacer expiración, ¿no ve? Si yo voy a distender mi pulmón por primera vez, mi pulmón por el reflejo va a hacer expiración, ¿bien? Es súper importante ese reflejo de Hering-Breuer en los recién nacidos, En el adulto ya casi no tiene importancia, pero es muy importante en los recién nacidos, ¿bien? Bien. Hay otros tipos de estimulaciones que también afectan a los centros respiratorios. Por ejemplo, la estimulación del sistema límbico. Recordemos, una emoción, el sistema límbico de las emociones, una emoción puede hacer que yo cambie mi frecuencia y patrón respiratorio, ¿no ve? Puede pararme la respiración yo por una emoción muy fuerte, o puede que yo aumente mi frecuencia respiratoria porque estoy muy asustada también, ¿no ve? Entonces, la estimulación del sistema límbico modifica los patrones respiratorios. El estiramiento del esfínter anal. A veces cuando una persona recibe un estímulo en el esfínter anal, un estímulo que hace que el esfínter anal se distienda, ¿no ve? El esfínter anal se puede distender, puede provocar una parada respiratoria incluso, ¿bien? Se puede hasta parar la respiración cuando el esfínter anal se estira de repente. Es por eso que los médicos, cuando realizamos el tacto rectal, que es meter un dedito en el recto de la persona, en el ano, nosotros tenemos que hacerlo con delicadeza, no se puede hacer de manera brusca. ¿Por qué? Porque puede provocar parada respiratoria, ¿bien? Bien, incluso parada cardiorrespiratoria, puede entrar en un paro cardíaco. Bien, la temperatura. Cuando nosotros estamos a mayor temperatura, mayor es la frecuencia respiratoria, ¿bien? Irritación de la vía aérea. Cuando la vía aérea se irrita, se modifica el patrón respiratorio, ¿no ve? Puede ocurrir reflejos de la tos, por ejemplo. Cuando se irrita la nariz, la faringe o la laringe o la tráquea con la carina, podemos provocar modificaciones del patrón respiratorio. Y la tensión arterial también modifica el patrón respiratorio, ¿bien? Bien, miren, aquí una persona se ha metido al hielo, se ha metido a un frío extremo, ¿no ve? Un frío extremo. Entonces puede haber parada respiratoria por meterse a un frío extremo, ¿bien? En cambio, cuando la persona entra en mucho calor, puede aumentar demasiado la frecuencia respiratoria, ¿no ve? Puede haber, ¿cómo se llama el aumento de frecuencia respiratoria? Taquipnea, que suele estar asociada al calor, ¿no ve? Cuando hace calor yo respiro más, se llama taquipnea. Y cuando hace mucho frío, yo puedo disminuir mi frecuencia respiratoria, se llama bradipnea, ¿bien? Incluso parar la frecuencia respiratoria, miren, en estos casos extremos. La actividad física. La actividad física va a modificar el patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros corremos, nosotros estamos consumiendo oxígeno por nuestros músculos. Se está consumiendo el oxígeno de los músculos. Y a su vez los músculos y las células producen más dióxido de carbono, ¿no ve? Porque están metabólicamente activas. Entonces consumen mucho oxígeno y van a producir más dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros comenzamos un ejercicio, hay un aumento brusco de la respiración. Entonces, rápidamente, en un inicio, hay un pico. La respiración aumenta mucho en un ratito, al inicio. Y después la respiración aumenta, pero gradualmente, a lo largo de que seguimos haciendo ejercicio. Pero ya es más lento, ¿no ve? El pico
el pico, el aumento brusco de la respiración ocurre de manera inicial, cuando uno inicia al hacer ejercicio. Y después la frecuencia respiratoria va aumentando, sí, pero de manera gradual en el tiempo, ¿bien? Ahora, cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos corriendo, nuestro corazón está latiendo más rápido, entonces se aumenta el gasto cardíaco, ¿no ve? El corazón saca más sangre cada minuto, ¿listo? ¿No ves? Recuerdan el tema de hemodinamia, normalmente el gasto cardíaco es más o menos 5 litros. Pero en el tema de hemodinamia nos dice que cuando hacemos ejercicio extenuante podemos aumentar el gasto cardíaco hasta 19 litros, ¿no ve? Sacamos más sangre cada minuto de nuestro corazón. Como la sangre está saliendo más rápido del corazón, está fluyendo de manera más rápida, la sangre va a pasar más rápido por los capilares pulmonares, ¿no ve? Va a pasar a mayor velocidad. Pero a pesar de ir a mayor velocidad, esto no significa que afecte el intercambio gaseoso, ¿bien? No afecta el intercambio gaseoso. Incluso se incrementa el flujo sanguíneo a los pulmones y al incrementarse este flujo sanguíneo a los pulmones hay mayor perfusión, es decir, hay mejor intercambio gaseoso, ¿bien? Hay más intercambio gaseoso. Ahora, la capacidad de difusión del oxígeno puede aumentar el triple durante un ejercicio máximo. Entonces el oxígeno puede difundir más hacia los capilares pulmonares, haciendo que la sangre se oxigene mejor, ¿bien? Bien. Ahora, habíamos dicho que en un inicio formaba un pico, ¿no ve? En un inicio la frecuencia respiratoria aumentaba. Hay un brusco incremento inicial de la frecuencia respiratoria. Y después la frecuencia respiratoria sigue aumentando, pero de manera más gradual durante el resto del ejercicio, ¿bien? Ahora, este brusco incremento inicial de la frecuencia respiratoria es dada por impulsos excitatorios al grupo dorsal, ¿bien? Impulsos excitatorios al grupo dorsal de la respiración hacen este inicio brusco de la respiración, ¿bien? Ahora, el resto, ¿no ve? El incremento más gradual de la respiración, que sería esto, el incremento más gradual de la respiración, ¿no ve? Durante el ejercicio todavía, se debe a cambios químicos y físicos en la sangre, ¿bien? Entonces, esto se debe a cambios químicos y físicos en la sangre. En cambio, este aumento brusco se debe al grupo dorsal, al grupo respiratorio dorsal, ¿bien? Ahora, el grupo dorsal, ¿qué hace? Anticipa la actividad y estimula al sistema límbico. Realiza impulsos sensitivos desde los propioceptores, ¿no? Recibe impulsos sensitivos desde los propioceptores, perdón, y envía impulsos motores desde la corteza cerebral. Entonces, el sistema límbico anticipa la actividad y eso hace que se aumente la frecuencia respiratoria. Los propioceptores, ¿no ve? Esos receptores del movimiento están detectando que nos estamos moviendo y envían aferencias al grupo dorsal para que aumente la frecuencia respiratoria. Bien, también el grupo dorsal envía eferencias motoras hacia la corteza cerebral para que la corteza cerebral envíe estimulación nerviosa hacia los músculos de la inspiración, como ser el diafragma y los intercostales externos, ¿no ve? Bien. Ahora, estos cambios químicos en la sangre, ¿no ve? Estos cambios químicos en la sangre, ¿qué pueden ser? Una leve disminución de la presión de oxígeno, ¿no ve? Mientras yo voy haciendo ejercicio, a veces puede disminuir un poco la cantidad de oxígeno. Si estoy haciendo un ejercicio extenuante sobre todo. Pues esa leve disminución de la presión de oxígeno hace que se aumente más la frecuencia respiratoria. Bien, Bien, también un leve aumento de la presión de dióxido de carbono. Recordemos que cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestras células van a liberar dióxido de carbono. También van a liberar ácido láctico. Y este dióxido de carbono y ácido láctico va a hacer que se aumente un poquito más gradualmente la frecuencia respiratoria. Además, cuando corremos, la temperatura aumenta. Y esta temperatura hace que también se aumente un poco más la frecuencia respiratoria. ¿Bien? De manera gradual, por estos cambios químicos en la sangre. En cambio, el brusco incremento de la frecuencia respiratoria inicial se debe al grupo dorsal. ¿Bien? Bien. Durante el ejercicio extenuante, el bicarbonato amortigua al hidrógeno liberado por el ácido láctico. Cuando hacemos ejercicio, nuestro músculo libera ácido láctico. Y ese ácido láctico es un ácido, libera hidrógenos, ¿no ve? Libera hidrógenos y disminuye el pH al liberar hidrógenos. Ahora, los amortiguadores, ¿no ve? Los amortiguadores, ¿qué son? Son moléculas que convierten ácidos fuertes en ácidos débiles, ¿no ve? Entonces, el bicarbonato amortigua este ácido, ¿no ven? Lo vuelve más débil y eso regula el pH, ¿bien? Eso hace el bicarbonato. Ahora veremos la parte clínica. Hay algunos efectos, por ejemplo, los efectos del cigarro.
el cigarro, los fumadores fuman cigarro, ¿bien? Y los fumadores pueden quedar sin aliento después de un ejercicio moderado. Pueden llegar a quedar sin aliento después de un ejercicio moderado. Esto debido a los efectos nocivos que tiene el cigarro sobre el aparato respiratorio. El cigarro contiene nicotina y la nicotina produce constricción de los bronquios terminales, ¿bien? Los bronquios terminales hacen constricción con la nicotina. Además, el humo que sale del cigarro es monóxido de carbono, ¿no ve? El monóxido de carbono es CO, el dióxido es CO2, ¿no ve? Entonces tiene monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, ¿bien? Es un gas muy tóxico, que es mucho más afín a la hemoglobina. Dicen que es 200 veces más afín el monóxido de carbono que el oxígeno a la hemoglobina, ¿bien? Es muy afín. ¿Qué más? El monóxido del humo del cigarro produce aumento de la secreción de moco e hinchazón de la mucosa. Esto impide la respiración, ¿verdad? Bien. Además, los irritantes del cigarro, recordemos que el cigarro tiene otras cosas, como tiene incluso asbesto, ¿no ve? Tiene alquitrán, tiene varios componentes tiene el cigarro. Entonces, los irritantes del cigarro inhiben el movimiento de los cilios. Recordemos que el epitelio respiratorio, el epitelio que se encuentra en la mayor parte de la vía respiratoria, es epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ¿no ve? Y esos cilios se encargan de barrer el moco hacia el exterior para que sean expulsados por la tos, ¿no ve? Por la tos, por las flemas de la tos. Entonces, los irritantes del cigarro inhiben estos cilios, inhiben el movimiento de los cilios. Por lo tanto, el moco se acumula dentro del pulmón, ¿no ve? Se acumula dentro del pulmón. Además, ¿qué hace el cigarro? Los irritantes pueden convertir este epitelio respiratorio, que es cilíndrico pseudoestratificado, lo pueden convertir en plano estratificado, ¿bien? Pueden volverlo plano estratificado, que es un epitelio más resistente, ¿no ve? Porque estamos colocándolo frente a estímulos nocivos. Entonces, él se trata de proteger, volviéndose un epitelio más resistente, que es el plano estratificado. Pero este epitelio plano estratificado no tiene cilios. No tiene cilios. Entonces, no puede barrer el moco, ¿no ve? Y no puede eliminar las sustancias nocivas del pulmón. Tampoco tiene células caliciformes. Las células caliciformes son las que producen el moco. Y el moco debe ser desplazado por los cilios. Entonces, no hay ni cilios ni células caliciformes. Y por eso empeora la calidad de la respiración. Bien. Con el tiempo, el cigarro también destruye las fibras elásticas del pulmón y provoca enfisema pulmonar. Recordemos que el enfisema es cuando los alvéolos pulmonares, ¿no me habíamos visto? Cuando los alvéolos pulmonares pierden los tabiques que los separan, ¿no ve? Los alvéolos pulmonares están separados entre sí por unos tabiques. Cuando esos tabiques se pierden y se vuelve un superalvéolo, un alvéolo así redondo, ¿no ve? Que ya no tiene forma de saco de uva, sino forma de un redondo nada más, se llama enfisema, ¿bien? Asma. ¿Qué es el asma? El asma es una inflamación crónica que cursa con hipersensibilidad y obstrucción de la vía respiratoria. Bien, es una inflamación crónica por hipersensibilidad. Hay muchos asmas. Los asmas más frecuentes son por hipersensibilidad a ciertos alérgenos, bien, como ser el polen, como ser algunas sustancias, ¿no? Alérgenos. Eso es frecuente, ¿bien? Hipersensibilidad. Inflamación crónica. ¿Qué se inflama? Se inflaman los bronquios, ¿bien? Se inflaman los bronquios y se inflaman los bronquiolos. Eso es lo que se inflama. Y hay obstrucción, ¿por qué? Porque en el asma se contrae el músculo liso bronquial, ¿no ve? Se contrae el músculo liso de los bronquios, provoca broncoconstricción. Y al provocar esta broncoconstricción, disminuimos el calibre del bronquio y al disminuir el calibre vamos a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo, al flujo aéreo, ¿no ve? Aumentamos la resistencia al flujo aéreo y por eso es que el oxígeno no puede llegar al asmático, ¿no ve? Entonces la sensación que tiene el asmático es sensación de ahogo, porque sus bronquios están cerrando, entonces siente que no puede meter el aire, ¿no? Sensación de ahogo. Miren, hay un espasmo del músculo liso de las paredes de bronquios y bronquiolos, hay un edema de la mucosa, o sea, se inflama la mucosa, y hay un aumento de moco, miren, aquí también hay moco, y esto provoca obstrucción. Por eso se conoce como enfermedad obstructiva al asma, o provoca una obstrucción de los bronquios. Bien, es una enfermedad obstructiva. Pero ¿qué caracteriza al asma? Que es reversible. Bien, aquí no lo subrayé, pero debía haberlo subrayado. El asma es reversible, eso lo caracteriza. Normalmente, espontáneamente, se vuelve a su normalidad. Bien, es reversible el asma. Bien, aquí vemos cómo en un pulmón, miren, aquí están los bronquios, están sufriendo un broncoespasmo, ¿no ve? En un ataque asmático se sufre un broncoespasmo y se empieza a liberar moco. ¿Listo? Se libera moco y esto provoca obstrucción de la vía respiratoria, ¿no ve?
por eso es una enfermedad obstructiva. Y esto va a ceder solo, bien, puede ceder solo si es que no es tan grave, o si es grave va a requerir de algunos medicamentos, bien. Eso es el asma. Por eso se conoce como enfermedad obstructiva reversible, porque va a ser revertida espontáneamente. Bien, bien. ¿Por qué puede desencadenarse un ataque de asma? Un ataque de asma, habíamos dicho que tiene un componente alérgico muy importante. Las personas que tienen alergia al polen, a los ácaros, al polvo, a los hongos o ciertos alimentos pueden desencadenar un ataque de asma. Bien, pueden ser asma con un componente alérgico, que a partir de ciertos alérgenos como el polen, ácaros, polvos, ciertos alimentos, se desencadene un ataque asmático, haya un broncoespasmo en sus bronquios. Bien, ciertas emociones. ¿Listo? Hay algunos pacientes asmáticos que frente a ciertas emociones desencadenan un ataque asmático. Sus bronquios se cierran. Ciertos medicamentos como aspirina y algunos surfactantes que mantienen alimentos frescos, ¿no? Los surfactantes son unas sustancias que se encuentran en ciertos alimentos, son como conservantes, ¿bien? Entonces la aspirina y estos surfactantes pueden provocar un ataque de asma, ¿bien? Que se cierre su vía respiratoria. El ejercicio, por eso los niños asmáticos, normalmente el asma es más frecuente en niños que en adultos, ¿bien? Entonces durante el ejercicio a veces se desencadena un ataque de asma, ¿bien? El aire incluso, una persona que va de viaje a un lugar al campo, al aire fresco, puede desencadenar un ataque de asma. O el cigarro, ¿no ve? Ellos no pueden fumar porque el humo del cigarro también puede desencadenar un ataque de asma. Bien, tiene dos fases el asma, una fase aguda y una fase crónica. ¿Bien? En la fase aguda hay un espasmo más una excesiva secreción de moco. ¿No ve? Entonces hay un espasmo y una excesiva secreción de moco en el bronquio, ¿no ve? De fase aguda. ¿Listo? En la fase crónica, ¿qué hay? Hay una inflamación crónica, hay fibrosis, ya puede haber fibrosis, puede haber necrosis del epitelio bronquial en una fase crónica. La fase crónica es una fase tardía, ¿listo? Una fase tardía. En cambio, la fase aguda es una fase temprana del asma. Entonces, el asma se puede complicar, ¿ven? Con hasta fibrosis del pulmón o necrosis del epitelio bronquial. Bien, esos pacientes van a cursar cuando tienen un ataque de asma con dificultad respiratoria, a veces tienen tos y característicamente tienen sibilancias. Bien, eso es bien característico del asma. Cuando yo lo escucho a un paciente que tiene asma con un estetoscopio, lo voy a escuchar, lo voy a auscultar, le voy a escuchar así el pulmón. ¿Qué es eso? Es el aire que está pasando por esos bronquiolos y bronquios estrechos, ¿no ve que están cerrados? Entonces el aire está pasando con dificultad y provoca esas sibilancias clásicas del asma, ¿bien? Pueden haber estos otros síntomas. Ansiedad es muy importante. El paciente tiene ansiedad, ¿por qué? Porque siente que no puede entrar el aire y eso le da ansiedad. Entonces está desesperado el paciente con asma. ¿Qué le voy a dar yo? Le puedo dar un agonista beta adrenérgico, ¿bien? Como el albuterol. Como el albuterol. Es un agonista beta adrenérgico, el albuterol. O algún corticoide inhalado que le puedo dar como tratamiento de largo plazo, ¿bien? Pero en el ataque de asma se puede dar albuterol, ¿bien? Rápidamente, que viene así en un inhalador. Entonces le doy albuterol y su bronquio se va a dilatar, ¿bien? Siguiente enfermedad es el enfisema. Habíamos hablado del enfisema en la clase de la mañana. Recordemos que el enfisema es cuando las tabiques alveolares se van destruyendo, ¿no ve? Las paredes de los alveolos se destruyen. Entonces se vuelve un superalveolo, ¿no ve? Un alveolo grande, con mucho aire aquí adentro, mucho aire. Este aire se queda atrapado ahí dentro. Este aire está atrapado y no sufre intercambio gaseoso. ¿Bien? Este aire está atrapado y no sufre intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque al quitarle las paredes alveolares, estoy disminuyendo la superficie de intercambio. ¿Bien? En cambio, con todas las paredes alveolares, si yo las junto, tengo mayor superficie de intercambio. ¿Bien? Cuando yo tengo enfisema, pierdo la superficie de intercambio gaseoso y el aire se queda atrapado en el pulmón. ¿Ven? Se forman huecos verdaderos en el pulmón y cursa con ese atrapamiento aéreo dentro de los pulmones. ¿Bien? Miren, el aire se queda atrapado. Puede ser por irritación por cigarro, por contaminación ambiental, exposiciones ocupacionales a algunos mineros, ¿no? O exposiciones al polvo, ¿bien? El enfisema. Al formarse estas cavidades huecas dentro del pulmón que atrapan aire y ese aire ni siquiera puede hacer respiración, o sea, ese aire no se puede intercambiar, ¿no ve? Porque, porque hay muy poca superficie en esas cavernas que se forman, ¿no ve? En el enfisema, esto es enfisema, ¿qué ocurre con el tórax de estos pacientes en el enfisema? El tórax de estos pacientes aumenta, si se dan cuenta, se vuelve un tórax grueso, se llama tórax en barril,
¿listo? En cambio, ese es un tórax normal. De ellos su tórax aumenta, ¿bien? Y se reduce la difusión. ¿Por qué? Porque disminuimos la superficie de intercambio y se reduce la capacidad de retroceso elástico. El pulmón ya no puede retroceder, ya no puede expirar fácilmente tampoco. Como el aire está atrapado ahí dentro, es difícil que ocurra la expiración, ¿bien? Bien, bronquitis crónica. Vamos a ver que la bronquitis se parece mucho al asma. ¿No ve? ¿Qué era el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria de los bronquios que cursa con broncoconstricción de los bronquios, ¿no? Los bronquios se constriñen, secretan moco, y esto que es reversible, en el asma es reversible. En cambio, en la bronquitis crónica ya suele ser una enfermedad que no suele ser reversible, ¿bien? Ya no suele haber tanta reversibilidad como en el asma. Miren, ocurre algo similar. Se secreta excesivo moco y se estrecha la vía respiratoria igual que en el asma, ¿no ve? Pero por mucho más tiempo, ¿bien? Por mucho más tiempo. En cambio, el asma es reversible ese ratito. Rápidamente vuelven a recuperar, ¿no ves? Si yo le doy su albuterol con su inhaladorcito, vuelven a recuperar. En cambio, la bronquitis, miren, como definición, dice que tiene que ser 3 meses por 2 años, ¿bien? 3 meses durante 2 años tienen que sufrir de estos ataques de tos debido a la cantidad de moco que tienen dentro de sus bronquios, ya que se estrechan sus bronquios, ellos tienen tos con expectoración, se van botando moco por la tos, ¿bien? Esa es la bronquitis crónica, por eso es que tiene que ser por 2 años, ¿bien? Puede ser por inhalación por irritantes, puede haber aumento del tamaño y el número de glándulas mucosas y células caliciformes y por eso se tapan los bronquios con moco, ¿bien? Bien, entonces como los bronquios están tapados por moco ya casi por 2 años, ¿no? O más de 2 años en la bronquitis crónica, la persona va a estar tosiendo constantemente para tratar de eliminar ese moco, ¿bien? Y por eso hay dificultad respiratoria. Cuando la persona tose, incluso puede toser, miren, tose con esputo. ¿Qué es el esputo? El esputo son flemas. Puede toser y expulsar flemas. Es decir, puede tener tos productiva, ¿bien? En la bronquitis crónica. Puede haber sibilancias también. ¿Por qué? Porque los bronquios son como tubos, ¿no ve? Y cuando el tubo se estrecha, suena lo que sale el aire, igualito que en el asma, ¿no ve? Entonces en la bronquitis crónica también puede sonar sibilancias igualito que en el asma. Puede haber cianosis, que es cuando, por ejemplo, los deditos se ponen azules, ¿no ve? Porque no hay intercambio de oxígeno, se está quedando sin oxígeno, ¿bien? Siguiente enfermedad, mesotelioma maligno. Es una rara forma de cáncer, es un cáncer del mesotelio. Ahora, ¿qué era el mesotelio? El mesotelio es el epitelio plano simple que se encuentra en las membranas serosas. Eso es el mesotelio. El epitelio plano simple de las membranas serosas. ¿Bien? ¿Dónde tenemos membranas serosas? Tenemos una membrana serosa en la pleura, ¿no ves? La pleura visceral y la pleura parietal. Tenemos otra membrana serosa en el pericardio, que es pericardio visceral y parietal. Tenemos luego otra membrana serosa que es el peritoneo, que está en el tubo digestivo, ¿no ven? Entonces tenemos mesotelio en todas esas cavidades, ¿bien? En todas esas membranas serosas. Ahora, ¿dónde ocurre más generalmente el mesotelioma maligno? Ocurre generalmente en la pleura, ¿bien? 75% de los mesoteliomas son pleurales, pero también pueden haber mesoteliomas en el pericardio y en el peritoneo, que son bastante raros. Ya de entrada la enfermedad es rara, ¿bien? Este mesotelioma maligno es un cáncer raro. Ay, una disculpa. Ya. Casi siempre está causada por asbestos. Miren, y aquí están todos los sitios donde yo puedo encontrar asbesto. Yo, para que no se olviden, les voy a decir dónde encontramos asbesto en Bolivia. En esto, en las calaminas de Duralit, ¿no ve? Que son unas calaminas que son gruesas, han debido ver, o sea, no son de lata nomás, son como gruesas, tienen como un espesor, como si fuera fibra. Esa fibra es de asbesto, ¿bien? Esa fibra es de asbesto. Entonces, ese asbesto es un agente cancerígeno. Bien, cuando uno se expone a asbesto, el asbesto está formado por unas micropartículas que uno lo puede inhalar. Inhalas el asbesto. Y este asbesto puede provocar esta rara forma de cáncer que se conoce como mesotelioma maligno, que es un cáncer de la pleura pulmonar. Bien, la pleura pulmonar le aparece cáncer aquí. Y la desgracia es que este cáncer tiene mal pronóstico. Normalmente lo descubrimos en etapas tardías, ¿bien? Y la mayor parte de los casos es casi siempre causada por el asbesto, ¿bien? Como de esas calaminas de Duralit, ¿no ven? Por el asbesto. Entonces, cuando los descubrimos, generalmente ya es muy tarde y ya no hay mucho que hacer. Se puede dar quimioterapia,
paliativa, ¿no ve? Pero no tenemos un buen pronóstico. Bien. Bien, entonces los síntomas pueden aparecer 20 a 50 años después de la exposición a asbesto. O sea, 20 años o 50 años después de que yo he vivido en una casa que tiene calaminas Duralit rotas, ¿no ve? Donde van a empezar a salirse las astillas de asbesto y yo las voy a respirar. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de pecho, dificultad respiratoria, derrame pleural, fatiga y pérdida de peso. Esto de la pérdida de peso es el síntoma más común, bueno, el signo más común que existe en los pacientes con cáncer. Cuando lean cualquier tipo de cáncer, siempre, bueno, casi siempre van a perder peso los pacientes, ¿bien? Siempre pierden de peso. 5, 7, 8 kilos se puede perder de peso, ¿bien? Entonces esto es un signo del cáncer. No se cura, ¿bien? Esta enfermedad, este cáncer maligno, no se cura. A menos de que esté en etapas tempranas, se puede curar si está en etapas tempranas. Pero es muy difícil el diagnóstico en etapas tempranas, ¿bien? ¿Por qué? Porque ocurren los síntomas hasta 50 años después de la exposición. Bien, otra infección, otra enfermedad es la tuberculosis. Se abrevia TBC, la tuberculosis. Es una enfermedad súper frecuente, súper común en Bolivia, la tuberculosis, ¿bien? Y en los países poco desarrollados, como de Latinoamérica, la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo conocido como bacilo de Koch o bacilo de la tuberculosis, ¿bien? El bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch. Este bacilo se inhala por vía respiratoria, ¿no ve? De otro paciente infectado. Entonces, un paciente le tiene que toser y este paciente va a inspirar esos bacilos, ¿bien? Por eso se dice que es una enfermedad infectocontagiosa. Se contagia por la vía respiratoria. Puede afectar a los pulmones, sí, pero también a la pleura pulmonar y a otras partes. Yo he visto tuberculosis en huesos, tuberculosis en riñones, tuberculosis en peritoneo, puede afectar a distintas partes, pero eso es más raro. Cuando las bacterias ingresan, generalmente ingresa el bacilo de Koch, que es un mycobacterium, una micobacteria tuberculosa. ¿Listo? Cuando ingresa esa bacteria, produce inflamación y esa inflamación llama a los neutrófilos y los macrófagos y ellos evitan la diseminación de la infección. Miren, entonces cuando nosotros vamos a inhalar un microorganismo, un Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Vamos a inhalar una micobacteria. Los neutrófilos y los macrófagos van a contener la infección de la tuberculosis dentro de un foco. Miren, lo van a contener aquí. Y lo van a contener ahí latentemente. Va a quedar como tuberculosis latente ahí, latente. Ahora, se va a quedar latente si es que nuestra inmunidad es suficientemente buena. Ahora, ¿qué pasa si mi inmunidad baja? Digamos que a alguien le da VIH, su inmunidad disminuye, o le da SIDA, ¿no? VIH, entonces su inmunidad disminuye. Y este foco latente se va a diseminar por todo el pulmón, ¿bien? Entonces la tuberculosis se va a diseminar por todo el pulmón, ¿bien? Y miren, si la inmunidad está bien, las bacterias se quedan latentes, pero si la inmunidad baja, como en el VIH, en pacientes que toman corticoides, pacientes inmunosuprimidos, la inmunidad baja y la tuberculosis se va a expandir a todo el pulmón, ¿bien? Síntomas: fatiga, pérdida de peso, letargo, que es como un cansancio general que ellos tienen, anorexia, que es falta de apetito, no veis, no están comiendo, fiebre, sudores nocturnos, tos, ¿bien? El síntoma más importante es la tos. Ellos tosen por más de 14 días, tosen los pacientes, o sea, por más de 2 semanas siguen tosiendo, siguen tosiendo. Tienen fiebre y sudores nocturnos, ¿bien? Pueden tener disnea, que es dificultad respiratoria, ¿bien? Y bien, es muy importante en pacientes que tienen VIH. Los pacientes que tienen VIH están inmunodeprimidos, entonces la tuberculosis suele ser muy fuerte, ¿bien? La enfermedad suele ser fuerte. Y las micobacterias resistentes. El tratamiento de la tuberculosis consta en antibióticos. Normalmente damos 4 antibióticos para la tuberculosis, ¿bien? Entonces, a veces hay pacientes que dejan su tratamiento y al dejar su tratamiento provocan que las bacterias se hagan resistentes, ¿bien? Y esto es una amenaza, ¿no? Es un riesgo latente. Neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es una infección o una inflamación aguda de un alvéolo. Esa es la neumonía. Normalmente se trata de infecciones, ¿bien? Que son provocadas por bacterias o por virus. ¿Cuál es la bacteria que más frecuentemente se asocia a la neumonía? Se llama neumococo. Esa es una bacteria llamada neumococo. Y esa bacteria llamada neumococo es un Streptococcus pneumoniae. Y va a provocar infección de los alvéolos, miren. Y cuando el alvéolo se infecta, va a generar pus y la pus va a tapar aquí a todo el alvéolo, ¿no ve? Porque está infectado, aquí va a tener pus. Entonces aquí no va a haber intercambio. Eso se llama neumonía, ¿bien? También hay neumonías por inflamación. A veces hay personas que
no sé, digamos, toman algún alimento y el alimento ingresa a la vía respiratoria y el alimento infecta la vía respiratoria y lesiona la vía respiratoria, ¿no ve? Hace que se inflame, ¿bien? También puede ser una causa de neumonía. Bien, el neumococo es la bacteria más comúnmente asociada, ¿no ve? Y produce una inflamación seguida de la secreción de pus en el alveolo pulmonar, ¿bien? Normalmente el neumococo precede una infección viral, es decir, primero nos infecta un virus y encima del virus recién viene el neumococo a provocar la neumonía, ¿bien? Provoca la neumonía. ¿Quiénes son más susceptibles? Los ancianos y los lactantes. Y esto es muy cierto. La neumonía aparece mucho en los niñitos o en los bebés y aparece mucho también en gente mayor, ¿bien? Esa infección pulmonar. También en la gente inmunocomprometida, claro, si no tiene defensas, cualquier cosa le va a matar, ¿no ve? Le va a afectar. Los fumadores y los pacientes con EPOC. También aparece más frecuentemente la neumonía. ¿Con qué cursa la neumonía? Recordemos que la mayor parte de las neumonías son infecciosas por el neumococo, ¿no ve? Que es el Streptococcus pneumoniae. Entonces es una bacteria que está infectando y llenando de pus a los alveolos. Cursa como es una infección con pus, cursa con fiebre, cursa con escalofríos, también tiene tos, puede haber dolor torácico y puede haber hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Es cuando la paciente va a expulsar una flema pero con sangre, por eso es hemoptisis, ¿bien? Puede haber hemoptisis. También en la tuberculosis a veces puede haber hemoptisis. Se trata, si es una infección bacteriana, ¿no ve? Como la más frecuente es por neumococo, se trata con antibióticos, ¿bien? Se puede dar también broncodilatadores para dilatar las vías respiratorias, para que el paciente pueda respirar un poquito más. Se puede dar oxígeno, ¿no ve? Le podemos colocar unas puntitas aquí en la nariz para que pase oxígeno. Hay que darle suficiente líquido y podemos hacer fisioterapia torácica también para ayudar a mejorar. Pero el pilar fundamental son los antibióticos, ¿no ve? Si es una infección por bacterias, tengo que darle un antibiótico. Bien, siguiente enfermedad, edema pulmonar. ¿En qué consiste el edema pulmonar? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial y los alveolos. Miren, se acumula líquido en el espacio intersticial y los alveolos. Puede ser porque los capilares alveolares se vuelvan más permeables. Esa es una razón, ¿bien? Que los capilares se vuelvan más permeables. Y eso haga que el líquido se extravase hacia los alveolos pulmonares. Esa es una razón. Y la siguiente razón es la razón más frecuente, que haya una falla cardíaca, ¿bien? Cuando el corazón falla, imagínense que el corazón falla. Si el corazón falla, no puede sacar la sangre hacia la aorta, ¿no ve? Entonces, ¿la sangre qué va a hacer? La sangre va a retroceder, ¿no ve? Va a retroceder hacia atrás. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre, como no puede salir del ventrículo izquierdo porque hay una falla cardíaca, hay una insuficiencia cardíaca, la sangre va a retroceder del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda la sangre va a refluir por las venas pulmonares hacia el pulmón y el pulmón se va a congestionar de agua y esto se llama edema pulmonar y la causa principal es la causa cardíaca, ¿no ve? Cuando el corazón falla como bomba, el corazón no saca la sangre, entonces la sangre tiende a refluir a los pulmones, ¿no ve? Por las venas pulmonares y el pulmón se empieza a llenar de agua, se empieza a formar el edema pulmonar, ¿bien? Normalmente asociado a la insuficiencia cardíaca. Síntomas, sibilancias, que es ese silbido, ¿no ve? Taquipnea, que es aumento de frecuencia respiratoria, diaforesis, que es sudoración, sensación de ahogo, puede haber cianosis, que es esa coloración azulada, y el paciente puede estar pálido. ¿Cómo yo le voy a tratar? Si el problema es que los alveolos están llenos de agua, no es infección, esto no es pus, en la neumonía esto es pus, en cambio, en el edema pulmonar es agua, es líquido nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo darle un diurético. Un diurético que va a hacer que esta agua yo la orine por la orina, ¿no ve? La orina es también diuresis, ¿bien? Orinar es diuresis. Entonces yo esta agua la puedo sacar con diuréticos. Le puedo dar una pastilla que le haga que orine más y va a salir el agua del pulmón, ¿bien? También puedo aspirar, directamente meto un tubo y voy drenando este líquido, ¿no ve? Del edema pulmonar, ¿bien? Si es muy grave requiere ventilación mecánica. Y por último, el síndrome de muerte súbita del lactante. Ese síndrome es bastante interesante. Se trata, como dice aquí, muere súbitamente un lactante, ¿bien? Ocurre entre el segundo y el cuarto mes, ¿bien? Ocurre entre el segundo y el cuarto mes, ¿bien? Muy bien. Ahora, esta muerte súbita del lactante es una muerte inesperada de un lactante que está aparentemente sano, muere durante el sueño, ¿bien? Y está asociado a qué mueren? ¿Por qué mueren de manera súbita
un lactante que aparentemente está sano. Normalmente mueren los lactantes prematuros, que son varones, que han tenido bajo peso al nacer, o son hijos de personas drogadictas, o son niños que han recibido RCP durante su nacimiento, ¿no ve? O han tenido infecciones, ¿bien? Debido a estos son factores de riesgo, ¿no ve? Para que el niño fallezca por una muerte súbita cuando es lactante, ¿bien? Bien, ahora, a los bebés nunca hay que acostarlos en esta posición. A los bebés menores de 6 meses, no puedo acostarlos en esta posición. ¿Esta posición cuál es? Esta posición es de cúbito prono, ¿no ve? O sea, de pancita, no puedo acostarles en esta posición, porque esta posición está asociada a la muerte súbita del lactante, ¿bien? Porque los bebés no respiran bien en esta posición, ¿bien? Entonces, al bebé menor de 6 meses tengo que acostarlo boca arriba los primeros 6 meses, ¿bien? Boca arriba. No puedo acostarlo boca abajo ni de costadito, ¿bien? Siempre boca hacia arriba para evitar este síndrome de muerte súbita del lactante, ¿bien? Sobre todo en bebés que son varones, que hemos dicho otro factor de riesgo, que sean prematuros, que sean bebés que han tenido infecciones pulmonares, que sean bebés hijos de madres drogadictas, ¿no ve? Bien, todos estos son factores de riesgo. Entonces yo debo evitar colocarlo de pancita en los primeros 6 meses. Siempre debo hacerlo echar de cúbito supino, ¿no ve? De boca arriba, ¿bien? Muy bien. Ahí espero que hayan llegado hasta esta parte de la presentación. Muchas gracias por escucharme, chicos. Espero que les vaya muy bien mañana, ¿bien?